porque en realidad, más que como diputado, vengo como secretario general de una de las centrales sindicales, la CTA. Entonces me imagino que el doctor Barcesat va a nutrir más con cuestiones de fondo, con argumentos que tienen que ver con las cuestiones que hacen a la esencia democrática de la consulta popular. Yo simplemente agradezco la invitación del senador Parrilli, que recordó que había habido una experiencia autogestionada de consulta popular en la Argentina, que fue la que protagonizó, la que se impulsó desde el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, en el año 2001. El FRENAPO fue un frente de organizaciones sociales, empresariales, sobre todo del sector PYME, de cooperativismo, de movimientos políticos, distintas fuerzas políticas, un espectro muy plural en aquella época. Se constituyó en julio ese Frente Nacional contra la Pobreza y elaboró un programa consistente básicamente en una serie de instrumentos para paliar la crisis social que después se hicieron muy familiares para nosotros, porque ahí se empezó a hablar de la asignación universal por hijo, del seguro de formación y desempleo. Y en esa reunión constitutiva se elaboró el programa y se resolvió solicitar al gobierno nacional en ese momento la convocatoria de la consulta popular para someter al criterio de nuestros ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de avanzar con esos instrumentos que básicamente consistían en aquella época un seguro de empleo y formación de 380 pesos mensuales para cada jefa o jefe de hogar desocupado, una asignación universal de 60 pesos por mes para cada hijo o hijo de hasta 18 años y otra de 150 pesos para los mayores de 65 años que no percibieran jubilación ni pensión. Bueno, como verán, son cosas que después, mucho tiempo después, en los gobiernos de Néstor y de Cristina se fueron concretando. Con otros nombres, por supuesto con otros valores, pero más o menos cubriendo la misma necesidad. Hay que decir que la votación consistió en decir sí o no a la creación de estos tres instrumentos y esta consulta se hizo, ahí está bien, y esta consulta se hizo en 3 días. Como era autogestionada, se realizó a lo largo de 3 días. Se colocaron 17.425 mesas de votación. Hubo unos 50.000 militantes involucrados en las presidencias de mesa y en los controles, la fiscalización. Como dato de color, hubo 2 mesas en España, una en la ciudad de Vigo y otra en la ciudad de Madrid. Hubo 597 localidades de todo el país donde se colocaron mesas y la única provincia que en ese momento asumió desde el propio gobierno la convocatoria de la consulta fue Santa Cruz y era gobernador el compañero Néstor Kirchner. O sea, a lo largo de esta consulta, en 3 días se pronunciaron, fue para nosotros en ese momento un éxito enorme, más de 3 millones de personas participaron y hubo, de esas 3 millones, 1.394.131 que votaron en la provincia de Buenos Aires.
digamos que este hecho tan participativo se dio a escasas 2 semanas del momento del estallido social del año 2001. Había una necesidad de participación, pero ni siquiera imaginábamos el desenlace que iba a tener la crisis en ese momento, y bueno, con las consecuencias dolorosas que todos conocemos. Creo que el mecanismo de la consulta popular, y esto lo digo no solamente por esa experiencia, porque hemos tenido otras experiencias en Uruguay sobre todo. El PIT-CNT, que es lo que sería acá la CGT, la central sindical más importante de ese país, ha impulsado en varias oportunidades consultas populares que tuvieron masividad, que se desarrollaron, algunas, la última, por ejemplo, junto con el día de la elección de la renovación de las cámaras. Una consulta muy importante significó que en Uruguay no se pudo avanzar con las privatizaciones de la compañía de teléfono, de la compañía de gas y de la compañía de electricidad. El PIT-CNT logró que el gobierno convocara la consulta popular y la propuesta del gobierno fue rechazada, razón por la cual las privatizaciones no avanzaron, como lamentablemente sí avanzaron en nuestro país. Más recientemente, el PIT-CNT también logró la convocatoria de una consulta popular y el resultado en este caso fue adverso a la posición que planteaba el PIT-CNT, es decir, con una alta participación porque era un día de elección y además con una diferencia exigua, pero bueno, en este caso el resultado de la consulta fue favorable a la posición del gobierno. Así que creo que es un mecanismo democrático, participativo, que le puede dar a la democracia, sobre todo en tiempos donde se trata de instalar un discurso antipolítica, donde se trata de mostrar a la política alejada de la participación popular. Me parece que puede ser un instrumento dinámico que le dé más fuerza a la democracia. Creo que esa frase que de los problemas de la democracia hay que resolverlos con más democracia, bueno, en este caso creo que la consulta popular, la iniciativa que se está presentando, viene justamente a llenar ese vacío. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias.